Que Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro en ti. Que Dios te bendiga, que puedas ver brillar su luz en ti. Que siempre alumbre el camino. Bienvenidos, vamos a ver en Gálatas capítulo 1, versículos 1 a 24 esta mañana, una carta que Pablo escribió a las iglesias allá. Pablo ya está escribiendo una carta después de viajar para empezar iglesias en varios lugares. Ya fue un turno como misionero. Pablo era un hombre que mató cristianos. Cuando Jesucristo vino, murió por pecados del hombre, levantó el tercer día y salió. Los apóstoles estaban enseñando a Jesucristo viva, el Señor y Salvador, y Pablo estaba tan frustrado, enojado con ellos y los de este camino. Pablo pidió permiso allá en Jerusalén para pasar cada ciudad, cada lugar donde los que creen en el Señor Jesucristo para matarles. Pablo no era un hombre que odia a Dios. Pablo era un hombre que ama a Dios. Entonces, ¿por qué lo hizo? Él creyó que los apóstoles y los otros estaban enseñando contra la palabra de Dios. Él creyó todavía la ley, está en proceso. Él cree que todavía somos salvos por la ley, para guardar la ley, para obedecer la ley. Nada cambió. Un problema que Pablo tenía con esta doctrina que Jesucristo vino para morir por pecados del hombre, porque la palabra dice en el Antiguo Testamento, cualquier cosa colgado en un árbol es maldito. Entonces, si Él era el Hijo de Dios perfecto, ¿cómo es posible que Dios va a permitirle colgar en una cruz? Porque la palabra dice todo que cuelga en un árbol es maldito. ¿Recuerda? Por eso Pablo no aceptó que Jesucristo era hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios no va a estar ya colgado en un árbol. Él es un maldito. Eso es porque estaba allá. Dios está diciendo, Él es un anatema, maldito. Pablo entonces empezó a pasar lugar después lugar matando a los cristianos. En el camino a Damasco, el Señor le tocó, quitó su vista, habló con él y cuando él dijo, Pablo, él dijo, ¿quién es, Señor? El Señor está diciendo, yo puedo usar a este hombre y llamó a él para ser un apóstol. El Señor Jesucristo llamó Pablo, que estaba pasando ciudad a ciudad, matando cristianos, para ser un apóstol de él. ¿Cómo es posible? Pablo era un hombre muy educado. Él entiende la ley y toda la palabra, estudió mucho. Él tiene un amor para Dios. Pero estaba en error. Dios le llamó para ser un apóstol, para enseñarle. ¿Qué hizo él? Después de escuchar al Señor, él continuó a Damasco. De allá fue a Arabia por 3 años, allá en desierto. Él regresó a Damasco y 3 años después estaba ya en Jerusalén. Pablo no fue allá para aprender de una religión, tradición. No fue a Jerusalén, no fue a los apóstoles para aprender. Él fue a Arabia, desierto, para estudiar, a aprender de Dios. Y cuando regresó, el hombre asesino que mató cristianos cambió, listo para ser uno para morir por el Señor Jesucristo, en lugar de matar los que creen en el Señor Jesucristo.
¿Qué pasó en él? ¿Qué pasó en él para causarle cambiar de un lado tan drástico al otro lado, matando cristianos al punto para ser matado por él? Listo para morir por el Señor Jesucristo. ¿Qué pasó en él para llevar de un extremo al otro extremo? Hay algo que se cambió. Ahora, nosotros entendemos también que Pablo era un apóstol que Jesucristo y el Padre Dios llamó para enseñar su palabra. Él está enseñando de un pueblo, después el otro, después el otro, pero hay algunos que estaba enseñando contra que él estaba enseñándoles. Algunos de los cristianos estaban sufriendo mucho de los que estaban entrando para confundirles, enseñarles otros evangelios para causar confusión. Y Pablo está atacando este problema inmediatamente en Gálatas. En Gálatas es poco diferente que muchas de sus cartas. Normalmente está entrando, yo Pablo saludo a en este. Pero él empezó esta carta poco diferente. La saluda, viene el otro versículo. Escucha, mira cómo él está entrando esta carta. Él dijo, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Muy interesante. Yo soy Pablo, apóstol, no de hombre, no soy hecho de hombre, ni por hombre, soy apóstol. No soy hecho de un hombre, su religión, sus ideas. No. Yo soy apóstol, llamado de Jesucristo. Y por Dios, el Padre, que Jesucristo, resucitó de los muertos. Él está haciendo una conexión entre Jesucristo y el Padre. Porque los judíos y los otros creen en el Padre, pero que no en Jesucristo. Pero él dijo, hey. El Padre está a mi lado. Yo tengo favor del Padre y el Hijo Jesucristo que me llamó para ser un apóstol, para enseñar. Después de los otros apóstoles, para enseñar su palabra. Yo soy apóstol. Y escuche que dijo después. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Ok, entonces, ahora, yo Pablo, apóstol, quiero hacer algo muy claro, él dijo, en versículo 1, y todos los hermanos conmigo también, a las iglesias de Gálatas, esta carta, estamos escribiendo a ustedes. Gracias y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es su voluntad. Jesucristo vino, él dijo, para pagar la cuenta por nuestros pecados. Versículo 4. El cual se dio a sí mismo. Jesucristo dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de no el hombre, pero de nuestro Dios y Padre. Era su voluntad. Él es Padre, Él es Dios. Esta palabra es de Él, es su palabra. Él escribió Antiguo Testamento, el Nuevo. Es su palabra. Y él dijo en 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, Pablo tiene un punto para hacer y él va a brincar en medio de este problema en versículo 6. Después de clarificar quién es apóstol de Dios y de Jesucristo,
No era la otra religión del otro hombre que me enseñó que puedo creer y tengo que creer, pero no, yo soy apóstol de Dios y el Hijo que me enseñó allá en el desierto. Él está atacando inmediatamente las iglesias para decir, escúchame iglesias, hay un problema. Él dijo aquí en 6, si puede seguirme por favor en Gálatas capítulo 1 versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Él dijo, estoy maravillado de que tan pronto, en poco tiempo, siguió un evangelio diferente. Es como él está diciendo, ¿cómo es posible? Iglesia, no recuerda el día cuando estoy explicando que Jesucristo vino y cuando Él estaba aquí enseñando, hizo los milagros por los judíos que tienen que tener un señal para creer. Porque los judíos, dicen en 1 Corintios 1:22, tienen que tener un señal para creer. 1 Corintios 14:22. Como lenguas es un señal, pero no por los creyentes, pero incrédulos, los judíos tienen que tener un señal. Mira los señales y milagros que el Señor Jesucristo hizo. Él está enseñándoles. Recuerda, iglesia, cuando estaba sentando allá, adentro de su corazón, como un fuego quemándote adentro, cuando estoy hablando de Jesucristo, como adentro sus deseos es para Él. Y cuando te di, el Señor Jesucristo hizo un camino para nosotros. El Padre, el plan de Él es para enviar a su Hijo. Él murió por sus pecados. Los que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador por fe son salvos. No recuerda cuando ustedes están diciendo, gloria a Dios, aleluya. No recuerda, iglesia, hace poco tiempo, cuando estoy explicando y todo, puedes sentir el Espíritu Santo adentro diciendo, así es, escúchale, es la verdad. ¿Cuántos de ustedes levantaron sus manos para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador? Inmediatamente, como un paz entró. Tranquilidad, el perdón de sus pecados, el ánimo. Y ahorita, en poco tiempo, alguien entró para enseñar el otro evangelio y le cree. ¿Está siguiéndoles? ¿Cómo es posible para sentir Dios, para sentir el Espíritu de Dios en ti después de recibir su Hijo y tan poco tiempo? Es como olvidaste todo. ¿No significa algo? Cuando Él está trayendo convicción en su corazón para arrepentirse, después de hacerlo, el paz, el gozo, la tranquilidad, feliz que entró, es como nada pasó. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó? ¿De verdad aceptaron al Señor Jesucristo como Señor y Salvador? El problema es, algunos de ustedes no le conocen. No conoce al Señor Jesucristo. Es una religión. Es algo nuevo para seguir. Está tratándolo así. Vamos a ver también. Vamos a continuar. Vamos a leer 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. De verdad, no hay otro. Dios hizo un camino. Hay una manera para ser salvo. Es el evangelio de Jesucristo que Él hizo para nosotros. No que nosotros hacemos nosotros mismos. No es por obras. Efesios 2, 8 y 9. No es por la ley. Es por la gracia de Dios. Es por fe en Jesucristo. No hay otro. Pero alguien entra ya enseñando cómo hay otro. Ok, dígame eso. Próximo domingo, otro evangelio. Oh, dígame este también. Yo voy a recibir los 3.
Mejor para estar seguro. Y 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema. Y él dijo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Wow, qué importante. Pablo repitió. Eso no es muy normal. Normalmente Pablo está enseñando, pero él dijo aquí, como te dije, escúchame, iglesia, porque él está hablando a las iglesias en Gálatas. Él está diciendo aquí, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué es anatema? Maldito. Maldito. Él está enseñando, hey, mira, ese es de Dios. ¿Qué les enseñé es de Dios? ¿Por qué busca al otro? ¿Por qué escucha al otro? Si el diablo estaba trabajando desde el principio, ¿recuerda? Él empezó con ¿quién? Adán y Eva. Adán y Eva. Con Jesucristo también. ¿Recuerda? Y él siempre tiene otros dioses que no son dioses, otras religiones que no son religiones. Siempre el diablo está trabajando, y aquí en la iglesia, muchos que ya aceptaron al Señor Jesucristo, ya tiene otros entrando, enseñando algo diferente. El diablo trabajando. Así es. Ok, no puedo robar su salvación, pero si yo puedo pararles aquí ahorita antes de afectar a alguien más, yo voy a hacerlo. Amén. Es como él está pensando. Si después de ser salvo, Satanás no puede robar su salvación. Pero si él puede causar depresión, confusión, frustración, tú no vas a evangelizar ni a hacer discípulos como él mandó. Ya está parado. Amén. Y él está diciendo aquí, no les escuchan. Como antes, versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Él está diciendo, eso es tan en serio. Algunos de los judíos estaban entrando, enseñando. Oh, no. No escuche Pablo. Recuerda cuando él estaba aquí enseñando la verdad, él fue loco. Ahora él está hablando de un hombre que ustedes miraron que murió. Él está enseñando que viva. Piénsalo. Pablo que estaba aquí matándolos que creen así, él fue desierto. Sol quemó Sococo. 3 años después regresó hablando que él viva. Ustedes estaban allá para verle morir. Puede escucharles, los judíos. Si ustedes, por favor, use tú sabes que Pablo está loco. Jesucristo no es el Hijo de Dios. Enseñaron algo diferente. El diablo está trabajando. Ustedes saben de Moisés. Nos enseñaste. Nos enseñó que de la ley. ¿Cree que ahora Dios va a tirar 4,000 años en la basura? Pablo. Pablo. ¿Sabes algo? El diablo está trabajando hoy en día también. No es lo mismo. Él está trabajando muy fuerte. Él está empezando religiones diferentes cada rato. Enseñé en el seminario de 17 sectas diferentes. Nosotros hicimos una línea de tiempo entre entre Jesucristo hasta ahorita, 2000. 2000 años. Marcamos en esta línea cuando empezó cada una de las religiones. Testigos de Jehová, mormones. ¿Qué más? Hay varios. La mayor parte de todos ellos empezaron hace 500 años. Este movimiento carismático empezó hace 100 años. Lenguas de verdad que están en la Biblia paró antes de 100.
AD, más o menos como 70. Pero empezó una religión falso, así es, lo dije, en televisión y video. Es falso porque no sigue la palabra. De verdad, en 1 Corintios está enseñando el error de los corintios que tenemos hoy en día. El diablo está trabajando muy fuerte para quitar a la gente afuera de esta posibilidad de hay una salvación por fe en Jesucristo. Yo tengo un libro aquí, ese es un comentario, normalmente no lo hago siempre estamos en la palabra de Dios, pero yo creo que él escribió aquí, estoy de acuerdo con él, pero él puso mejor que yo puedo decir, entonces yo voy a leer un poco de John Phillips, que él dijo de algunas de las sectas hoy en día. Yo pensé que era muy interesante, está en inglés, entonces permítame hacer lo mejor que puedo para traducir. Pero aquí él está hablando de algunas religiones y sus Jesucristo. Escuche por favor. Los testigos de Jehová tienen un Cristo, pero él no es el Hijo de Dios, ni levantó de los muertos. Según ellos, su cuerpo desapareció como un gas en la tumba. Cristo regresó en 1914. Este Jesucristo de los testigos de Jehová no es nuestro Jesucristo. Es un diferente, otro evangelio. Los mormones tienen un Cristo. Ok, Chucho, ¿dónde estás? ¿Dónde está Chucho? Chucho, ayúdame por favor. Su Cristo era de polígamo, gracias, me ayudó en el primer servicio también. Su Cristo era polígamo. Secretamente él casó con Marta y María, los dos, en una boda en Galilea. Ese no es nuestro Jesucristo. Séptimo día tiene un Cristo, pero no tomó los pecados del mundo y colgó en un árbol por nosotros. Según ellos, Satanás tiene nuestros pecados, porque Dios puso nuestros pecados sobre él. Ese no es nuestro Cristo, tampoco. No Satanás, no es nuestro Señor y Salvador. Los católicos también, los sacerdotes, usan como 5 palabras en latino sobre un siglo de pan, no más. Para si ese es el cuerpo de Jesucristo, no, ese no es nuestro Cristo tampoco. Nuestro Jesucristo es por fe que viva. Liberales tienen un Cristo también, pero no nació de un virgen. Y los milagros de verdad eran un truco, como Houdini. Él vivió un buen ejemplo para nosotros, pero su muerte, pobrecito, murió y su resurrección solamente una historia. Este no es nuestro Cristo, tampoco. Los judíos que entraron a las iglesias en Gálatas también tenían un Cristo. Pero este Cristo no puede salvar a todos, y salvación es por la ley de Moisés, y también tiene que llevar alrededor de sus cuellos la ley de Moisés. Está enseñando salvación por la ley, no por Jesucristo. Hay otros evangelios. ¿Cómo puedo ir a los cielos? Gloria a Dios, nuestra iglesia está rezando la palabra de Dios por su doctrina. Yo sé que tenemos la palabra bautista aquí enfrente, pero nosotros no seguimos tradiciones para ser bautistas de nadie. La palabra de Dios es número 1. Es nuestro guía. Amén. Ese es que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo a ellos, ¿cómo es posible
Si conoce al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ¿cómo es posible en poco tiempo ya está siguiendo el otro evangelio? Que no hay. Si alguien más entra o un ángel de los cielos llega para enseñar algo diferente, sea anatema, maldito. Porque todo el Antiguo Testamento está hablando, Pablo dijo. Pablo fue allá para permitir al Espíritu Santo enseñarle, tomando el Antiguo Testamento, recordándole y mostrándole los profetas que enseñó este Jesucristo que va a venir. Él entendió, era Él. Era Él. No crea nadie que dice algo diferente. Nadie, no importa qué historia escucha. ¿Qué hace el diablo hoy en día? ¿Qué hace? Si cree en Dios, qué bueno, Él está animado. Pero no cree en Jesucristo. 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Cree en Dios, pero no acepta a Jesucristo. Pasa al lado por María. Acepta a ella, pero no acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Algunos enseñan, acepta el Espíritu Santo, venga aquí, yo voy a poner mis manos sobre ti para recibir el Espíritu Santo. Pero no acepta a Jesucristo. Para aceptar a Jesucristo es para aceptar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es real, así es real. Mora en mí. El Espíritu Santo Dios envió para varias razones. Uno, para sellarme en mi salvación. Segundo, para guiarme en su palabra. 3, para enseñarme su palabra, para entender cuando leo. Me selló para Jesucristo cuando regresa para ir a los cielos. Para traer una convicción en mí cuando peco contra Dios. Y tengo un don para servirle. Hay dones como administración, servir, maestros, pastores y varios. Algunos de ellos no todavía, pero hay pocos, pero la mayor parte todavía. Hay dones para usar por la gloria del Señor. Y tenemos un mandamiento para evangelizar y hacer discípulos y bautizar. Activo la iglesia, pero él está diciendo, ¿cómo es posible? Voy a decirle cómo es posible. Porque nunca le conocieron. Si le conocieron, no van a dejarle. El Señor dijo, sí, era de nosotros, va a quedar con nosotros. Amén. Iglesia, tenemos un problema también aquí hoy en día. Algunos llegan a la iglesia solamente para calentar una silla, pero cuando llega el tiempo para enseñar, evangelizar, participar, no están. Mucho de nuestra iglesia está bien involucrado en el ministerio, gloria a Dios, pero hay muchos que no están tampoco. ¿Por qué? Porque no le conocen. Él no es real en tu vida. Él no es jefe. Él no es Señor. Salvador espera. Pero yo soy mi propio Señor. Si te ofende, perdóname. No es mi razón para estar aquí. Pero algunos van a ser ofendidos. Si estamos sentando aquí, voy a pedir cada uno de nosotros, vamos a checar nuestro corazón. ¿Quién es Jesucristo a nosotros? ¿Solamente un Salvador, espero? ¿O es nuestro Señor? ¿Estamos listos para morir para Él? ¿Estamos listos para morir por nuestra fe? ¿O ese es solamente un club social por nosotros? ¿Estamos listos para brincar de una iglesia al otro? Es simplemente, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos brincar aquí, allá, al otro evangelio? Porque de verdad no estamos convencidos. Amén. Yo sé que duele, pero no estoy tirando, como dije en el pasado, no estoy tirando una piedra a ustedes, estoy tirando piedras a todos. ¿Ok? Si te toca, permita entrar y pensar. Gloria a Dios por esta iglesia, porque nosotros hacemos mucho para alcanzar el mundo, pero no todos. Algunos creen que su don es para hacer un criticón. Ese no es un don. Algunos quieren criticar todos y buscar parte en la iglesia y llega a la iglesia aquí para buscarlo. ¿Cree que de verdad Dios te necesita? ¿Cree que Dios te necesita?
No, ¿qué necesitamos? ¿Cuántos están aquí que puede levantar su mano para decir, por favor, pastor, si hay alguien que puede criticarme o llamarme para decirme que hice mal o que hago mal, por favor, pastor, puedo dejar mi número contigo para darles y puede llamarme entre la semana para decirme, porque yo siento como soy tan perfecto, yo necesito saber. ¿Hay alguien que necesita a alguien criticarles? Levanto mano. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo sé que tengo problemas? No necesito por nadie decirme, estoy peleando diario con mi propio ser, pero necesito a alguien orar para mí porque yo quiero servir al Señor Jesucristo con todo mi corazón, con todo mi ser. Levanto mano. Oh, mira. Muy diferente que el primero pregunta, ¿verdad? Hermanos, no necesitamos criticar uno al otro, necesitamos orar por uno al otro. Ya sabemos que somos pecadores, salvo por fe y nada más. Amén. Vamos a involucrarnos. ¿Quién es el Señor? Podemos brincar un lugar al otro y no escuchar y no importa a ti, porque no importa a ti. Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Quién puede decir que Jesucristo es mi Señor y Salvador? Amén. Nosotros tenemos un trabajo como iglesia. Voy a leer el resto que Pablo dijo. En versículo 9 voy a empezar y continuar. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Wow, Pablo no está atacando la iglesia. Sí. Él está diciendo, piénsalo. Una pregunta, escucha qué fuerte. Yo voy a cambiar como estoy preguntando a ustedes ok. Por favor, ámame. Voy a pedirles como soy Pablo hablando con la iglesia. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿No es fuerte? Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí del hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo dijo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, pero iglesia, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, que aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que era en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, en el otro tiempo asolaba, glorificaban a Dios en mí. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, hermanos, ¿qué pasó?
¡Qué sorpresa! En tan poco tiempo de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, le olvidó. Es porque no le conoce. No le conoce y no va a conocerle si no está leyendo. Y cualquier doctrina se pasa tus orejas, van a creer porque tú no sabes la diferencia porque no está leyendo, no le conoce. ¿Qué está pasando con ustedes, iglesias gálatas? ¿Cómo es posible? Porque no le conoce. No se cambió. Todavía como antes. Es porque es posible. Iglesia, tenemos muchas sectas allá ahorita que están enseñando un evangelio diferente, que no es evangelio. Muy interesante. Muy interesante. El mayor parte, si no todos, de las sectas que estudiamos empezaron con la Biblia. Entonces, ¿qué pasó? Yo recuerdo con los testigos de Jehová, llevó una Biblia. Lo vi. Musulmanes también. Dicen, si la Biblia es la verdad, si es cristiano, sigue ser cristiano. Pero, para añadir. Perdón, mi primera pregunta es si hay alguien entre Dios y Jesucristo, ¿por qué la Biblia no habló de eso? Entre Génesis, Malaquías, pero habla de Jesucristo, el Hijo de Dios que va a venir. Si hay alguien más importante que Jesucristo, si vino después de Jesucristo. Si hay alguien que va a venir después de Jesucristo, va a venir aquí solamente 40 días o años para preparar el camino del otro. ¿Por qué no menciona en la Biblia antes de Jesucristo? ¿Por qué la Biblia hace Jesucristo tan grande si hay alguien más grande que Él? Si dicen la Biblia es la verdad. Buena pregunta. ¿Hay el otro evangelio? Después de escuchar la palabra de Dios y después de recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, para recibir el Espíritu Santo, cuídate. Yo quiero decirle algo. Tengo una gran apreciación por esta iglesia, porque esta iglesia de verdad hace mucho. Me encanta hablar con otros misioneros de ustedes, como nuestra iglesia está involucrada en evangelizar ahora más que nunca, invitando a nuestros amigos como nunca antes, haciendo discípulos. Más que mitad de esta iglesia está involucrado en clases de discipulado. Tenemos como 19 en el seminario preparando para ser maestros, pastores y misioneros. Nosotros sostenemos 17 misioneros allá en esta pared por $1,000 mensual en otros países, otros lugares. Una ofrenda de amor. Gloria a Dios. Pero estamos haciendo todo lo que Él quiere. Tenemos solamente una mitad de la iglesia involucrada o es toda la iglesia. ¿Dónde estamos? Checa su propio corazón. ¿Estamos aquí para servirle con todo nuestro corazón o estamos jugando club social? ¿Le conocemos? Buen nombre por este video, por esa predicación. ¿Le conocemos? Recuerda ese domingo pasado. ¿Quién es Jesucristo de verdad? Hoy, ¿le conocemos? Hola, soy Larry Allred, pastor de la Iglesia Bautista Mira del Norte. Es un placer tenerles con nosotros hoy.
quiero pedirle algo antes de salir. ¿Sabes 100% si muere este día que va a ir a los cielos? La Biblia nos enseña que podemos saber. En 1 Juan 5:13 dice que Él quiere por todos saber que son salvos o no. Es muy fácil, es muy simple. Dios hizo un plan por nosotros. Él envió a su Hijo Jesucristo para pagar la cuenta de mis pecados. No tengo que ir al infierno y pagar mi propia cuenta para ser pecador. Dios hizo un plan para mí y Jesucristo murió por mis pecados. Ahora, ¿qué necesito hacer? La Biblia nos enseña, por fe se acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, tiene vida eterna. Pero para tener vida eterna, tenemos que tener Jesucristo. Los que tienen el Hijo, tienen la vida. Si no tiene el Hijo, no tiene la vida, dice 1 Juan 5:12. Yo quiero invitarle para conocerle hoy, si no conoce a Jesucristo como tu Señor y Salvador, por favor. Yo voy a orar, y si quiere aceptar a Jesucristo por fe, puede orar conmigo para recibir a Jesucristo. Vamos a hacerlo ahorita. Padre, gracias por ese día. Gracias por mi vida. Entiendo que Jesucristo murió por mis pecados. Gracias para enviar a Jesucristo para morir por mis pecados. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto esta vida eterna que está en Jesucristo. Ayúdame para entender tu palabra. Ayúdame para vivir para ti. En el nombre del Señor Jesucristo, oremos. Amén. Quiero invitarle, por favor, envíanos un correo electrónico. Puede ver aquí ahorita en esta pantalla un lugar donde puede enviarnos un email para decirnos de tu decisión para aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y cuando nosotros recibimos este email, nosotros queremos enviarle uno también con un devocional que puede empezar a leer y estudiar para empezar en la palabra de Dios, para empezar a crecer en conocimiento de su palabra, para ayudarles a empezar a andar con Dios. Gracias por este tiempo. Gracias por estar con nosotros hoy. Dios le bendiga.